Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos del grupo Edificados en la Palabra, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, de Toluca, México, y es una bendición poder reflexionar la palabra en esta tarde. Doy gracias a Dios, hermanos, por la intervención de esta mañana acerca del tema que nos compete hoy y que nuestro hermano Jim Inglés nos ha guiado bajo la palabra de nuestro Dios, y que deseamos de todo corazón que nuestro Señor le siga bendiciendo. Siguiendo el eslogan, hermanos, de este mes, oh Señor, enséñame tus estatutos, esta semana corresponde a estudiar la sección de los esposos bajo la dirección de Dios. Y bueno, el tema que nos compete, hermanos, se titula Pidiéndole a Jehová. Nuestro texto es Santiago 1:5, aquí aparece 6, hermanos, pero dice de la siguiente manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. El objetivo, hermanos, es que si alguno de nosotros, tanto usted como alguien, está separada o divorciada, o si su esposo se volvió a casar, o si su esposo está viviendo en el hogar, ¿encontrará su apoyo y comprensión con Dios? Surge una pregunta a esto. La mayoría quien vive en esta condición se pregunta: ¿qué pasa si mi esposo es infiel y comete adulterio? ¿Me es permitido divorciarme de él? Y bueno, ante esto, hermanos, quisiera tomar un texto de reflexión acerca de lo que Jesús enseña sobre el divorcio. Y el texto, hermanos, es Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Que dice de la siguiente manera, hermanos, el Evangelio de Marcos capítulo 10, del 1 al 12. Y levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía, y se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa se volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este texto, hermanos, comienza declarando: levantándose de allí, vino a la región de Judea. Jesús, hermanos, deja Galilea por última vez y comienza un viaje a Jerusalén, en donde habría de llevar a cabo la consumación del servicio del siervo de Jehová en la cruz. En el camino, hermanos, las multitudes le buscaban y se unían a él, lo que le proporciona nuevas oportunidades para la enseñanza. Es un tiempo para seguir instruyendo a sus discípulos acerca de los grandes principios del reino de Dios. Después, hermanos, del texto nos dice también otra frase: los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Los fariseos, hermanos, aparecieron nuevamente en escena, en este texto nos dice, con las mismas intenciones de siempre: buscar cómo atrapar al Señor en sus palabras, con el fin de crearle problemas. La cuestión que le plantearon en esta ocasión tocaba uno de los puntos más discutidos en las escuelas rabínicas de aquellos días, así que cualquiera que fuera su postura se encontraría inmediatamente con la oposición
de un buen sector del judaísmo. Pero no solo era cuestión de elegir entre dos escuelas rivales en el tema del divorcio. Esas escuelas, hermanos, eran la escuela rabínica Hillel y la escuela rabínica Shammai. Sino que también, hermanos, este tema del divorcio estaba todavía en el aire en el caso de Herodes. Todos recordemos en el capítulo 6, versículos 16 al 18, que Juan el Bautista, habiendo denunciado enérgicamente al rey Herodes por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, del que se había divorciado para casarse con Herodes, Juan el Bautista le recriminó por ello, y dijo estas palabras: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y como sabemos, hermanos, esto le costó la vida. La pregunta es, hermanos, ¿hablaría Jesús con la misma osadía con la que había hecho Juan? Esa era la pregunta de los fariseos. Los fariseos sabían que sería así, y esperaban que esto condujera al fin de su vida, sin que ellos tuvieran que mancharse las manos. Entonces encontramos en el texto, hermanos, que la intención de tentarle también tenía otra intención, no mancharse las manos para matarle, sino que la misma respuesta de Jesús le condenaría. Todo esto hablaba muy mal acerca de los fariseos. Por un lado estaba su odio y hostilidad hacia Jesús, pero por otro, la trivialidad con la que trataban un tema tan importante como el del matrimonio y el divorcio. Manifestaban un corazón duro e insensible. Y bueno, hermanos, aquí está la primera parte que tenemos que remarcar acerca de las preguntas que hacíamos. Cuando mi esposo me es infiel y comete adulterio, ¿me es permitido divorciarme de él? Tenemos que darnos cuenta, hermanos, desde qué perspectiva la estamos viendo, ya que el divorcio y el matrimonio, hermanos, se ha vuelto tan trivial que podemos manifestar un corazón duro e insensible, al igual que los fariseos. Y bueno, hermanos, para ellos el matrimonio, hablamos de los fariseos, no era un vínculo definitivo. Su propia pregunta revelaba que pensaban en él como algo temporal. Y por otro lado, hermanos, los fariseos no pudieron ocultar tampoco su machismo. Recuerden la pregunta que le hace a Jesús: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Para ellos, hermanos, la mujer no tenía derechos legales. Todos estaban a disposición del marido. De esa manera, hermanos, debemos considerar o tener consideraciones preliminares acerca del divorcio. Nosotros debemos tener cuidado de no tratar este tema con la misma frivolidad que lo hacían los fariseos. Es cierto que el divorcio es un tema complejo y controvertido, y sin duda hay que tratarlo, pero sin olvidar que toca las emociones de las personas a un nivel profundo, tan profundo que se puede decir que pocas desdichas hay más grandes que las de un matrimonio desgraciado. Por lo tanto, al hablar de todo esto, no podemos exponerlo simplemente como un tema doctrinal frío, sino que debemos pensar siempre en las personas, en las relaciones rotas y sobre todo en el mucho sufrimiento. Sin embargo, es nuestra búsqueda de respuestas acerca del tema. No podemos dejar que sea nuestro corazón el que nos guíe, sino que, como cualquier asunto relacionado con lo moral y la doctrina, debemos confiar en la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, lo que dice Santiago en su capítulo 1, versículo 6, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a nuestro Dios. No podemos dejarlo a nuestro corazón. Y no es que nosotros no confiemos, sino que nuestro corazón es engañoso. Y en esto necesitaremos especialmente la ayuda del Señor, porque en muchas ocasiones las personas que más se interesan por este asunto lo hacen porque están implicadas emocionalmente en una ruptura matrimonial. Una situación así no ayuda a descubrir la voluntad de Dios, sino más bien para escuchar
lo que se adapte a lo que nosotros mismos esperamos. También tendremos que estar especialmente alertas para que nuestras convicciones sobre el tema no se vean influidos por los patrones de moralidad de nuestra sociedad en la que vivimos, sobre todo cuando vemos cómo nuestra cultura cada día se aparta más de los principios de la palabra de Dios. En este sentido, es preocupante ver las grandes diferencias que encontramos entre los comentaristas bíblicos en función de su cultura en la que viven o en la época en la que han escrito. Y por último, es un asunto tan complejo como este, en el que grandes hombres de Dios han adoptado diferentes puntos de vista. Así que no pretendo decir la última palabra sobre el tema. Y por supuesto, hablo con la convicción de que el estudio de la palabra de Dios nos produce, pero nunca pretende ser infalibles. Además, tratándose de un tema muy amplio como el divorcio, es imposible resolver todas las cuestiones que se puedan plantear, y algunas de ellas son muy complejas. Y bueno, hermanos, dicho todo esto, abordemos este estudio con un corazón dividido. ¿Por qué, hermanos? Porque por un lado trataremos sobre el matrimonio, que es uno de los regalos más hermosos que Dios ha dado a la humanidad, y por el otro, el divorcio, que tanto dolor y sufrimiento ha traído a millones de personas. Bueno, para eso, hermanos, tenemos que examinar qué es el matrimonio. Aunque en todas las sociedades el matrimonio es una institución reconocida y reglamentada, no fue el hombre, hermanos, quien la diseñó. Debemos entender que quien diseñó el matrimonio fue Dios mismo, quien lo hizo en el comienzo de la creación, antes incluso de que el pecado entrara al mundo. Puesto que fue Dios quien instituyó el matrimonio, nadie puede decirnos mejor que Él cuáles son sus características y su propósito. En el libro de Génesis nos da algunos detalles. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 28, hermanos, nos da el detalle de que el matrimonio debía ser el cauce para la preservación de la raza. Es decir, hay una expresión, hermanos, fructificaos y multiplicaos. Otro detalle, hermanos, sobre el matrimonio es que serviría a los cónyuges de compañía, es decir, ayuda y apoyo mutuo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, dice Génesis 2:18. También el matrimonio, hermanos, implica un compromiso de amor y entrega. Recordemos, hermanos, la expresión serán una sola carne. Génesis 2:24. Podemos decir, hermanos, que el propósito de Dios en cuanto al matrimonio es que un hombre y una mujer hallen dentro de él una hermosa relación en todos los campos: espiritual, afectivo, sexual y social. La importancia del matrimonio como fundamento de la sociedad está fuera de toda duda. La historia confirma, hermanos, de manera notable que cuando más se acercan las leyes de un país a lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, todas las estructuras sociales funcionan mejor y la moralidad es más elevada. Por eso, hermanos, el matrimonio, desde la perspectiva bíblica, es un pacto. Para comprender correctamente la importancia del matrimonio, desde la perspectiva bíblica, hermanos, debemos verlo como un pacto divino. Esto subraya la gran solemnidad que entraña contraer matrimonio. Esto quiere decir, hermanos, que el matrimonio es mucho más que un compromiso humano. Dios mismo interviene para unirlo de forma permanente e indisoluble. Marcos 10:9 nos dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que los que se casan quedan unidos por la ley de Dios, no solo por las leyes civiles de los hombres, sino de forma permanente, y solo la muerte los puede separar. Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3 nos dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley.
de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En otras ocasiones, hermanos, la Escritura refiere también al matrimonio como un pacto divino. Recordemos Malaquías capítulo 2, versículo 14, que dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio, hermanos, ilustra la relación con su pueblo. El matrimonio también como una unión indisoluble, y que es usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para ilustrar la relación íntima y permanente de Dios con su pueblo. Ezequiel, capítulo 16, versículo 8 dice: Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí tu tiempo, era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y bueno, Efesios capítulo 5, 31, 32, muy conocido el texto que dice: Por esto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Entonces, hermanos, el matrimonio es un pacto divino. El matrimonio, hermanos, es una institución divina. El matrimonio, hermanos, nos ayuda a entender que es una hermosa relación en todos los campos: espiritual, afectivo, sexual y social. Y bueno, del otro lado, hermanos, es el divorcio. El divorcio, hermanos, entonces, atenta contra el orden divino. Después de haber considerado brevemente la importancia del matrimonio, hermanos, desde la perspectiva bíblica y la forma en la que Dios mismo lo ha honrado, estamos en condiciones de decir que el divorcio, en cuanto que rompe el diseño divino de matrimonio, es un atentado también contra la voluntad de nuestro Dios. Por esta razón, hermanos, el Señor Jesucristo se expresó con tanta contundencia. Mateo capítulo 19, versículo 6 dice: Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Siguiendo la ilustración del Señor, podríamos decir que para un hombre y una mujer casados, el divorcio sería lo mismo que si se arrancasen un brazo o una pierna del cuerpo. Quiero repetir esto, hermanos. El divorcio sería lo mismo que si se arrancasen un brazo o una pierna del cuerpo. Es decir, hermanos, que no cabe duda de que la intención original de Dios en cuanto al matrimonio era que éste fuera indisoluble. Esta es la deducción lógica del lenguaje empleado por Dios: un pacto, una sola carne, hasta que la muerte los separe, sujeta por la ley mientras vive. Por lo tanto, el divorcio debe ser considerado como una violación flagrante de la institución divina, y por supuesto implica también el fracaso del hombre en su fidelidad hacia Dios y la ruptura de la relación entre ambos. El divorcio es una experiencia muy dolorosa. Ya hemos dicho que el fracaso matrimonial es siempre una tragedia porque contradice la voluntad de Dios y frustra su propósito, pero también porque acarrea para el marido y la mujer un profundo dolor que puede perdurar por mucho tiempo. Es cierto que en nuestras sociedades modernas el divorcio suele ser considerado como la única salida rápida y válida para los conflictos matrimoniales. Sin embargo, la realidad es que el divorcio es la opción más cara a nivel económico, emocional, espiritual y existencial. Veamos, con frecuencia el divorcio resulta más desgarrador sentimentalmente que la muerte del cónyuge. Otra de sus consecuencias es que aparecen diferentes sentimientos de fracaso y culpa que pueden torturar el alma. Otra, hermanos, es la crisis de autoestima, producida como consecuencia de verse rechazado, abandonado o traicionado. Otra consecuencia del divorcio es la incapacidad para amar a otra persona con la misma sinceridad que la primera vez. Otra razón
es la soledad, que puede resultar sobrecogedora. Otra consecuencia, hermanos, es los trámites legales para el divorcio, que acrecientan el sufrimiento. Otra provoca cambios económicos muy importantes y la pérdida de poder adquisitivo. Otra consecuencia es que provoca o afecta el rendimiento laboral, produce estrés, ansiedad y depresión. A todo esto también hay que añadir la angustia por los hijos, las tensiones por la custodia, la pensión y el propio dolor de los hijos y las consecuencias que también acarreará para ellos en el futuro. Y por último, hermanos, otra consecuencia es que normalmente se produce también cierta ruptura social con las personas relacionadas con los cónyuges. En nuestros días, hermanos, muchas parejas se lanzan al divorcio sin haber examinado bien las consecuencias y sin haberse parado a pensar en otras opciones que le pudiesen ayudar o a madurar y superar sus problemas. El divorcio, hermanos, en la actualidad, hay una tendencia en nuestros días que es clara disminución del número de personas que se casan y un aumento constante de divorcio. Esto sin mencionar que cada vez hay más países en los que se reconocen las uniones homosexuales como matrimonio y que no cabe duda de que toda esta situación tiene que entristecer profundamente el corazón de Dios. La pregunta, hermanos, que también es vital preguntarse en el divorcio es ¿por qué fracasa el matrimonio? Como cristianos debemos preguntarnos urgentemente qué es lo que está fallando. ¿Por qué desgraciadamente el divorcio no solo es una plaga en el mundo, sino que también está introduciéndose con fuerza dentro de nuestras iglesias cristianas? A continuación, quiero resumir, hermanos, algunas de las posibles causas. Número 1, el fracaso del matrimonio, hermanos, es que a pesar de que el matrimonio es la institución más importante de la sociedad, las parejas entran en ella sin la preparación necesaria. A veces por la falta de madurez personal suficiente y en otras porque toda su preocupación por el tema se resume en organizar una boda bonita, que las fotos salgan bien y poco más. Otra razón, hermanos, por el fracaso matrimonial es que la moderna filosofía sobre el cambio se deriva, hermanos, de que todo el mundo vive obsesionado por experimentar cosas nuevas. Se dice que el cambio enriquece la vida y ayuda al crecimiento personal. En este contexto, el permanecer unido en matrimonio a la persona misma durante toda la vida es considerada como un signo de estancamiento personal, un signo de monotonía. Por el contrario, el divorcio se considera como una experiencia que ayuda al desarrollo personal. Otra razón, hermanos, por que se da o se fracasa el matrimonio es que se da un énfasis exagerado en el individualismo. Es decir, el individuo está por encima de la comunidad. Lo único que se busca es la propia satisfacción y placer. Todo esfuerzo o sacrificio por la familia o la sociedad quedan descartados automáticamente. Con esta mentalidad, a la que más propiamente deberíamos llamar egoísta, el matrimonio es contemplado como algo que ata a las personas y que impide su felicidad y disfrute de la vida. Otra razón, hermanos, por qué se fracasa el matrimonio es que la incorporación de la mujer al mundo laboral, de todas las presiones que en él se viven, ha tenido también sus consecuencias sobre el matrimonio. En muchas ocasiones los cónyuges apenas coinciden por sus horarios, a lo que hay que añadir nuevas tentaciones. Por otro lado, esto ha servido para la emancipación de la mujer, que ahora con autonomía económica también persigue sus propios objetivos individuales y su propia realización. Cada vez más las leyes civiles facilitan y agilizan los trámites para el divorcio. También se ha dejado de estigmatizar socialmente a las personas divorciadas. Otra razón, hermanos, es que hay fracaso en el matrimonio porque la cultura de todo el mundo lo hace. Cuando una pareja empieza a tener desacuerdos, hacen lo que todo el mundo, se separan. Y esto es una cadena que no tiene fin.
pues los hijos de padres divorciados muy probablemente seguirán el mismo ejemplo. El cristianismo y sus valores sobre el matrimonio han dejado de ser relevantes para la sociedad moderna. De hecho, son constantemente atacados y ridiculizados desde todos los ángulos. Y por último, hermanos, el divorcio se ha introducido también en el cristianismo, y la mayoría de confesiones cristianas han flexibilizado sus posturas doctrinales y pastorales para adaptarse a las nuevas situaciones, ganando terreno la permisividad y la tolerancia en cuanto al tema del divorcio. Por esa razón, hermanos, Jesús nos enseñó acerca del matrimonio y el divorcio, que cuando los fariseos, hermanos, fueron a tentarle, lo primero que notamos es que mientras su énfasis estaba en el divorcio, Jesús se interesó más en la institución divina del matrimonio. Es decir, hermanos, hubo una diferencia fundamental de prioridades que determinó sus posiciones, que fueron completamente diferentes. Por eso el Señor, hermanos, evitó todas las complicaciones que se habían surgido en la sociedad por causa del pecado, y dejó también a un lado opiniones humanas y que aún la ley, para volver al propósito inicial del Creador. El principio de la creación, varón y hembra los hizo nuestro Dios, dice Génesis 1, 26 al 28. Para Jesús, hermanos, le sirve para enfatizar que fue Dios quien instituyó el matrimonio y quien lo hizo posible, y que su propósito al crear al hombre y la mujer fue para que juntos se complementaran, y que es evidente que cada uno fue hecho para el otro, con el propósito de juntarlos y de que fueran enriquecidos mutuamente. Y bueno, pues ante esto, hermanos, ante el divorcio, ante las preguntas que hacíamos al inicio es, ¿qué pasa si mi esposo es infiel y comete adulterio? ¿Me es permitido divorciarme de él? Hermanos, buscar la respuesta en esta pregunta es muy clara de parte de Jesús. Es un rotundamente no, hermanos. No hay pretexto por el cual pueda ser el divorcio, ya que el matrimonio es una institución de parte de nuestro Dios. Ir en contra de Él es ir en contra de su voluntad. Por eso, hermanos, el apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 6, nos dice, hermanos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, y el Señor se la dará. Aquí hay algo que hay que remarcar, hermanos. Notemos que hay una oferta universal de parte de nuestro Dios. Santiago, hermanos, nos dice que si a alguno de vosotros le falta sabiduría, entonces, hermanos, esta debe demandársela a Dios. La sabiduría de Dios, hermanos, está disponible para sus hijos. Escuche bien, para sus hijos, es decir, para los que son creyentes, para aquellos hermanos que realmente están cerca de la voluntad de Dios. Porque podemos decir, hermanos, para aquellos que no creen, pues ellos hacen conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Santiago, hermanos, dice claramente que cada uno de nosotros que pida sabiduría, debemos percibir la necesidad, es decir, debemos pedir y de esa manera se nos dará la sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, se mostrará en cuanto a la madurez y que no será automática. Recordemos que la sabiduría, hermanos, en el Antiguo Testamento representa dos aspectos. Número uno, el aspecto intelectual, que es el conocimiento, y dos, el práctico. Proverbios 1, capítulo 1, del versículo 1 al 6, nos resume en contexto, hermanos, que el aspecto práctico de la sabiduría es la comprensión diaria de parte de Dios, la que sostiene a su pueblo perseguido. Es decir, hermanos, que la sabiduría se convierte en un don de Dios, que a través de la oración sostenida por la fe, sin duda, es mostrada en relación con Dios continuamente. Es decir, que la sabiduría, hermanos, es un regalo de nuestro Dios, para que juntos podamos hacer su voluntad
diariamente en la comprensión de lo que quiere Dios para nuestra vida. Y bueno, hermanos, remarca el apóstol Santiago, si nosotros somos faltos de sabiduría, pídala a Dios. Esto, hermanos, es un imperativo y a la vez un reconocimiento que solo viene de Dios y que puede ser personificado en la figura de Jesús. Fue la razón por la cual los fariseos se acercaron a Jesús, tratando de buscar un poco la sabiduría, pero también de otra forma tentarle y salirse por la tangente para evitar lo que realmente ya estaba instituido. Amados hermanos, Dios, hermanos, está dispuesto a dar a todos de nuestra sabiduría. Es una promesa de parte de Él para su pueblo. ¿Qué necesitamos, hermanos? El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 nos dice: Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Delante de Dios, hermanos, nuestras situaciones, nuestras preguntas, no deben ser, hermanos, con la intención de salirnos por la tangente, sino siempre buscar la voluntad de Él. Quiero nada más resumir, hermanos, en pocas palabras. El matrimonio, hermanos, es una institución de Dios, es un pacto divino. Es algo que Dios ha regalado para que el ser humano, hermanos, se encuentre en su plenitud. Y el divorcio, hermanos, va en contra de esa institución. La pregunta es: ¿qué hay de aquellos que están sufriendo violencia, de aquellos que están en situaciones complicadas de dolor físico y emocional? Creo que el Señor, hermanos, nos da la respuesta de que debemos buscar sabiduría en Él, en esa relación, ya que nos permitirá, hermanos, tomar las mejores decisiones para nuestra vida y no equivocarnos, hermanos, no caer en pecado y mucho menos, hermanos, a mirar este tema con frivolidad, con trivialidad y sobre todo, hermanos, sin importancia. El matrimonio, hermanos, es una institución sagrada que nos permite vernos y reflejar el verdadero imagen o la verdadera imagen de Dios. Quiero invitarle a que oremos juntos y que si alguno de mis hermanos está atravesando alguna de estas situaciones, hay momentos, hermanos, donde le sugiero que pueda acercarse a su orientador espiritual y que de esa manera, hermanos, le guíe y juntos busquen esa sabiduría de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre eterno, en esta tarde le damos gracias. Quizá seamos como la actitud de estos fariseos, siempre buscar lo que queremos escuchar, pero no realmente lo que es su voluntad. Por eso, Padre, pedimos de su sabiduría. Nos hemos dado cuenta a través del apóstol Santiago que es una promesa, que es un regalo universal de parte de usted para todos aquellos que creen, para todos aquellos que demandan de esa sabiduría, de ese principio práctico, de reflexionar, de aprender, Señor, a percibir la necesidad de pedir. Y también, Señor, de tener en cuenta el cómo comprender nuestra vida diaria de acuerdo a su voluntad. Por eso, bendito Dios, pedimos por aquellos matrimonios que están en una situación complicada y que han pensado en optar por divorciarse, por separarse. Señor, permita que su misericordia, su fidelidad los alcance y que su gracia, Señor, los abrace
para que de esa manera ellos puedan ver, Señor, no tanto lo que ellos quieren, sino lo que usted demanda de cada uno de nosotros. Bendito Dios, si hay alguno que está viviendo también del otro lado, en la soledad, en esa lucha, Señor, de hacer su voluntad, permita, Señor, que encuentre esa fortaleza y esa sabiduría en usted, y que juntos como hermanos no lo señalemos, sino como dice también el apóstol Pablo, lo podamos sostener y que en ese sostenimiento podamos restaurarlo, Señor, conforme a su amor y misericordia. Bendito Dios, muchas gracias por esta reflexión. Bendiga a los administradores, permita que se abra la pauta para indagar un poco más sobre este tema, ya que es vasto, pero permita, Señor, que en aquellas dudas que se puedan establecer en algunos, pueda usted darnos la sabiduría para orientarlos y ayudarlos y guiarlos conforme a su voluntad. Entonces Dios bendiga a cada uno de los oyentes de este grupo edificados y bendiga su espíritu, bendiga su compromiso, como también, Señor, su comisión que usted le ha dado. Bendito Dios, muchas gracias por usarnos como instrumentos de su palabra. Bendiga, Señor, nuestra familia, bendiga nuestros proyectos, se lo pedimos, se lo suplicamos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, deseo que el Señor les bendiga, les fortalezca, y sobre todo, hermanos, aprendamos a aceptar y asimilar la voluntad de Dios. Si alguien tiene algún comentario, ya lo sabe, puede dirigirse a los administradores. Si también tiene algún comentario, alguna pregunta, hermanos, estoy a su disposición. Dios les bendiga, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, de Toluca, México. Paz a vos.